Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Otro Ambiente Radio. Estamos aquí contentísimos porque vuelve otra vez ese fuego que tenemos un tema bien picantico con dos integrantes. Bueno, uno que estaba con nosotros, que es el ministro, que va a hablar un poquito sobre todos esos detallitos. Y con la Gigi, que es bienvenida aquí en Otro Ambiente Radio. Gracias. Un placer estar nueva vez, poder hablar de la palabra de Dios y vamos a continuar el tema que tenemos pendiente. Bueno, ese tema está bueno. Bueno, nosotros realmente nos quedamos fue que el infierno no existe. Y ahí hubo como una pequeña incógnita porque ¿cómo que el infierno no existe? Porque desde que nosotros tenemos uso de razón, creemos que cuando vayamos a morir tenemos que ir a uno de los dos lugares, que es infierno o cielo. Pero el ministro, Félix Abad, dice que el infierno no existe. Queremos saber entonces cuál es su teoría, de en qué se basa eso. Claro, y es necesario que nosotros todos podamos, si podemos llamarle así, desmitificar nuestra mente. A veces tenemos muchos mitos, muchas cosas que son por la idiosincrasia. La hemos venido escuchando, nunca la hemos estudiado y se vuelven en nosotros una creencia. Pero realmente lo que escuchamos es parte de la realidad o es simplemente un cuento que nos contaron. Una amenaza. Sí. Entonces, cuando el hombre, o sea, si yo muero, o sea, ahora mismo, mi cuerpo, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con esta materia? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Y qué pasa con el alma? Bien, tú acabas de tocar un tema que es un punto bíblico, ¿verdad? Porque tú dices nosotros, refiriéndote quizás a un público dominicano que por creencia, si es cristiano, ¿verdad? O católico desde su niñez, pero hay otros países que tienen otra creencia, que cuando ellos nacen no creen que la Biblia realmente es un libro que contiene la verdad. ¿Y ellos en qué creen? ¿Qué pasa en ese contexto? Pero para no entrar en eso, lo primero que debemos de saber ¿es la Biblia la verdad? Lo que está en la Biblia es comprobado que no ha sido filtrado por otras manos que han llevado eso. Por ejemplo, la palabra infierno, ¿de dónde proviene la palabra infierno? Porque nosotros conocemos por los estudios que hemos realizado que la Biblia se escribió en el Antiguo Testamento en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra infierno es una palabra que su etimología es latín. Entonces ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo en una Biblia hebreo-griega entra una palabra latín? Ministro, pero es a usted que le venimos a hacer la pregunta, espérese, me va a fundir. Pero la masa cefálica. Yo quedé. No, pero vamos a hablar un poco de historia. En el contexto histórico de la Biblia, en el marco histórico, hay palabras que pasaron, ¿verdad?, de una cultura a otra. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos un libro que compone la Biblia acabado, pero ese libro tuvo varias fases. Es decir, primero se escribió en hebreo, luego en griego. Ahora bien, los cristianos posteriores al siglo I, II, III no hablaban esos idiomas y era necesario para ellos traducir la Biblia al idioma que ellos dominaban, que era en ese entonces el latín. Jerónimo de Estridón, un gran monje que fue instruido por el Papa Dámaso I, se le dio la orden de traducir la Biblia de estos idiomas muertos al idioma vulgar, que era el latín, el idioma del habla de aquello entonces. Él comienza un trabajo de investigación y es él el primero que introduce la palabra que hoy nosotros tenemos como tema. Él toma la palabra Gehenna, que era la que estaba en el Nuevo Testamento en griego, y entonces él toma la palabra infierno. ¿Por qué él toma la palabra infierno? La palabra infierno proviene del latín, que lo quiere decir es inferior. Ustedes han escuchado o han visto una película que se llama Infernum, de un actor muy conocido, pero sin embargo la palabra inferno lo que quiere decir es abajo, inferior. En la Edad Media hay una obra de Dante llamada Inferno también, que es muy popular, que ustedes deben de haberla escuchado. Entonces, ¿tú no crees en la Biblia? Sí, pero no creo en lo que dice la gente de la Biblia. Yo creo en lo que he estudiado de la Biblia. Permítame. Interpréteme ese pedacito. Claro, permítame un minuto. Por ejemplo, usted acaba de hablar del infierno. Yo dije que el infierno no existe, porque la palabra infierno no está en la Biblia. La palabra que está en la Biblia es Sheol,
y Gehenna. En el Antiguo Testamento, Sheol. Y en el Nuevo Testamento, Gehenna. Ahora bien, ¿qué es el Gehenna? El Gehenna en el Nuevo Testamento se nombra 12 veces esta palabra y 11 veces la nombra Jesús. ¿Qué era el Gehenna? Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que había un rey llamado Acab, que él tomó un valle, lo convirtió en un lugar para hacer adoración a dioses paganos, específicamente al dios Moloch. Y oiga esto, ese hombre tomó a sus propios hijos y lo ofreció a Moloch en aquel valle. Le quitó la vida a sus hijos y lo puso en sacrificio. Ese valle era tomado como un referente de muerte, de sacrificio a dioses paganos. A medida que pasó el tiempo, varios de sus hijos siguieron esas prácticas, algunos de sus descendientes no, pero llegado Josías, que también uno de sus descendientes, él fue un rey que decidió no seguir estas prácticas. Él tomó el valle de los hijos de Hinnom, que es el mismo que Gehenna, que posteriormente toma ese nombre. Él tomó ese valle y dijo, ya yo no voy a seguir esas prácticas. Este valle lo vamos a abolir y vamos a hacer de él un vertedero público. ¿Qué se hacía en ese vertedero público? Allí se arrojaban la basura de todo alrededor de Jerusalén, se arrojaban los cuerpos muertos de animales y cuando el Imperio Romano en el año 70 toma Jerusalén, de ahí en adelante entonces comenzaron a echar los cuerpos muertos de los hombres que el Imperio Romano mataba. De modo pues que en el Gehenna siempre había basura, siempre había animales muertos y putrefacción. Por eso Jesús, cuando habla del Gehenna, que él dice que el gusano no muere y que el fuego no cesa. Él no está diciendo eso porque hay un lugar prendido en candela donde hay gusanos. Es porque Jesús está haciendo referencia a este lugar histórico, que por ser un vertedero, que siempre hay basura, siempre hay gusano. Entonces, pero ¿y esa palabra infierno? ¿De dónde? O sea, lo que pasa es que yo tengo entendido, para mi entender, es el enemigo, porque sí existe el bien y el mal. Claro. Estamos claros en claro eso. que sí, claro. Existe el bien, existe el mal. Entonces, el mal surge porque un ángel caído ¿es así o no es así? Un ángel que está... Esa es la historia que tenemos. Y cayó y X. Bueno, realmente decir que el mal vino por Satanás es lo mismo. En nuestra cultura, lo que nos han enseñado es así. Todos decimos que el mal nació en Satanás, pero en la cultura judía, rabínica, el mal realmente viene de Dios. Ahora bien, voy a aclarar eso, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el mal viene de Dios? Quien crea a Luzbel, siendo Luzbel, fue Dios. Dios tiene una soberanía que él, aunque él lo haya creado, él sabía ya qué iba a pasar con él. O pregunto, ¿no sabía Dios claro que iba a hacer de él? Claro que sí. Dios lo sabe todo. Claro. Sí. Todo. Entonces, para nosotros es difícil entender que Dios mismo puede incluso utilizar el mal para él hacer su voluntad. Y a eso yo me hago referencia. El mal y el bien provienen de Dios. Ahora, no quiere decir que el mal tenga que llegar a tu vida porque Dios lo quiere. No. Están ahí, son parte de un propósito mayor que nuestra mente finita no lo puede entender. De hecho, la palabra ha-satán, oiga bien esto, la palabra ha-satán, que es la que se utiliza para Satanás, literalmente quiere decir opositor, el que se opone. De hecho, hay un acontecimiento en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios ve a un rey que es un rey malvado, perverso, que quiere acabar en contra de otro pueblo y se une a otro rey y desde el cielo hay una reunión y Dios dice, ¿quién subirá y se pondrá en contra de Josafat? ¿O quién será un Satán para Josafat? ¿Quién se le pondrá en el medio? El mal que le llegó a ese hombre, ¿de dónde vino? De Dios. De Dios. De Dios. Nabucodonosor, que fue un rey que en su momento fue utilizado para llevar cautivo al pueblo de Israel. Claro, mucha gente dirá, esto fue por su desobediencia, pero para ellos eso fue un mal. Sí. Pero Dios le llamó a Nabucodonosor mi cielo. O sea, el mal Dios también lo utiliza para poder mostrar su propósito en nuestras vidas. Pero así la gente piensa como que Dios, yo creo que es como dijiste, claro, que Dios es soberano y Dios permite que pasen las cosas. ¿Entendés? Tanto el bien como el mal. Pero no sabía que Dios, bueno, sí, tiene lógica. Es que no, yo entiendo que no es que él hace el mal. Algo que yo he implementado en mi vida es que yo digo, esto es otro escenario para que Dios se manifieste.
O sea, lo que para nosotros puede ser algo mal, que nos incomoda, que nos irrita, que nos causa dolor y llanto, puede ser justamente lo que tú estás necesitando para avanzar a otro nivel. Y tú dentro de esa comodidad, dentro de esa vida tan rosita, tan buena, tan que no sé qué, tan que tus hijos no se enferman y todo, tú no ibas a lograr eso, porque son las adversidades las que nos van forjando. Y de hecho yo entiendo que si Dios permite que algo toque a nuestras vidas, que nos derrumba por completo, es porque nosotros vamos a salir de ahí y, o sea, eso va a ser algo muy mínimo, muy pequeño. Entonces, yo entiendo que todo tiene una relación con eso. Exacto. Claro, y importante destacar, no es que en Dios hay maldad. Importante que se entienda eso. No es que en Dios hay maldad. Hay personas que pueden entender que Dios es un Dios de castigo y Él no lo es. No. Hay que entender que Dios es el origen de todas las cosas. Nosotros podemos en otro programa hablar claramente del origen de todo. Y en la ciencia, para describir si Dios existe o no, o si hubo un inicio de donde nosotros venimos, se utilizan varios métodos. Está el método ontológico, está el método cosmológico, y en base a esas dos cosas, entonces se determina que si nosotros, todo lo que existe proviene de algo, hubo una causa, entonces esa causa inicial es Dios. Sí. Y hablando del mal, el mal tuvo un inicio. Si todo lo que existe tuvo un inicio, el inicio tuvo que ser con Dios, no con otra persona. Ministro, una preguntita para no desviarnos del tema. Tú sabes que hay personas o hay muchas religiones diferentes en el mundo, claro, donde ellos hablan de que cuando mueren pueden reencarnarse en un animal, en otra persona. Sí, de que yo fui perro en la otra vida, yo fui gato en la yo otra de vida. hecho en la universidad tuve una exposición acerca de eso, que si tú hacías, ese era el karma de ellos, que si tú hacías mal, entonces en tu otra vida te iba a tocar ser un animal. Pero, sí, ese era de que su karma. Pero un animal no deseado, o no tan bondadoso, quizás un ratón, como dicen. Sí. Exactamente, un perro, o sea, animales que lamentablemente son maltratados, porque de hecho hay otros como el caballo que son que tienen el león, que tiene entonces, pero un animalito de esos chiquiticos. Importante eso, bueno, que mira, podían... Desde el punto de vista de la Biblia, no existe la reencarnación. ¿Por qué no puede existir la reencarnación? Pues hay leyes de la naturaleza que están implícitas en la misma Biblia y que se cumplen. Por ejemplo, la Biblia misma establece que el hombre luego en la Biblia que tú no crees. No, yo creo en la Biblia. No creo en la Biblia. Para ser más claro, no creo en la interpretación común que le dan a la Biblia. De muchas personas. Claro. Sí. Ya te entiendo. Es que cada texto tiene su interpretación a tu esencia. Tiene una interpretación distinta. No, la Biblia no debería tener una interpretación distinta. La Biblia tiene una sola interpretación. El asunto está en los dogmas, en que la persona toma su propia creencia para entonces... O más bien, la gente toma la Biblia para poder afirmar su creencia y no debe ser así. Y para manipular. Las creencias deben estar afirmadas en la Biblia. Ministro, pero es que usted dice eso, pero a ella le trae un poco de confusión, a mí también, es porque usted dice que usted no cree en la Biblia literal que nosotros tenemos. Es que hay otro tipo de Biblia, hay una Biblia que realmente es la verdad, una Biblia que tiene totalmente o sea, que nosotros sacamos una interpretación de ella y tenemos la Biblia que utilizamos ahora. No, la Biblia es una sola, hablando de todos los libros que la componen. Y vuelvo y repito, no es que yo no creo en la Biblia, porque no hay dos Biblias. Hay muchas interpretaciones de la Biblia, que de hecho las interpretaciones o las traducciones son interpretaciones. Porque el que traduce, por ejemplo, una palabra que viene del hebreo puede tener 100 significados y el que traduce tiene que elegir uno, el que él entienda que es más conveniente, y eso puede cambiar el significado del texto. El que él entienda que va en el contexto Por ejemplo, de lo que se para está volver al tema hablando. del infierno, yo le dije que yo no creo que el infierno exista. Y para concluir eso, usted me dirá entonces, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que cuando la persona muera no habrá un castigo? Yo creo que va a haber un castigo, claro, pero no es el infierno. Lo que pasa es, dame un segundo. Quiere dejarme que vaya Óyeme, para allá. Quiere dejarme. El infierno, es verdad que no
que no voy a encontrar de que un diablito con 2 cachitos, una colita y de que un fuego quemándome, de que fuego así. Sí. Eso yo no creo en que eso sea así. Ok. Pero sí creo en que va a haber, primeramente voy a llegar a un sitio que lo dice la palabra, que es a un, como al pase. Bueno, podríamos decir la prisión interrogatorio. preventiva, la prisión preventiva antes del juicio. Correcto, que tiene un nombre, por cierto. No, de Seol. hecho. Bueno, no. En el Antiguo Testamento el Seol hace referencia simplemente al lugar de los muertos. El lugar de los muertos sin que sea un lugar físico donde está el alma de la persona. En el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar esa descripción como un hábitat temporal para las almas. Okay. Como el O limbo. sea que cuando como le yo dicen llegue de que el ahí, limbo. yo no voy a, ahí me van a definir a dónde yo voy a ir, si voy a ir a estar al ladito del Señor o voy a estar con mi compañero de vida o qué. Gaby, vamos a hacerla Porque de mira, esta manera. yo te voy a decir una cosa. Dale. Es que hay muchas cosas. Hay muchas. Porque Yo realmente hay Pero muchas. es fácil les de digo, yo entender. entiendo, por ejemplo, Porque él no quiere que yo lo diga. Yo Él entiendo, no quiere yo, No, que que el lo diga. infierno real es una persona vivir sin Dios, sin tener ese ser que llena tanto tu corazón. Entonces, el tú quedarte en la tierra, por así decirlo, porque un ejemplo, con todo lo que se ha dicho, que Cristo vuelve, que no sé qué, que Él va a recoger a su iglesia, a los suyos, el tú quedarte aquí y tú saber que tú vas a orar y Dios no te va a escuchar, es lo peor que le puede pasar a una persona, o por lo menos ese sería mi infierno. Bueno, pero dicen que, bueno, yo tengo Interesante eso que ella tengo dice. un amigo que dice que el infierno es estar aquí en la tierra. De hecho, hay periodistas Sí. que han hecho reseña desde la Primera Guerra Mundial que dijeron, estamos viviendo un infierno. Otros que cuando conocieron el Holocausto con Hitler, todo lo que hizo, dijeron, no hay forma de que exista otro. Este es el infierno. Entonces yo quiero tomar ese ejemplo que dijo Gabriela, este ejemplo que yo pongo ahora, para que ustedes se den cuenta del problema que hay en la semántica, el problema que hay en utilizar las palabras para referirse a algo que realmente no existe, sino que hace referencia al uso de la palabra. Por ejemplo, ella dijo, para mí eso sería un infierno. ¿Pero por qué? Porque su mente ha asociado esa palabra a sufrimiento, a dolor, a caos, pero no porque realmente haya un lugar físico que se llame de esa manera. Y ese es mi punto. Claro, de que Dios... Y esto quiero decirlo seriamente. Que la palabra infierno es una palabra inventada por nosotros los hombres. Sí, literalmente. Eso Literalmente, la palabra muy infierno relativa. es un invento. Es un invento. Que obviamente se tomó como modismo a lo que hacía referencia, por lo que dije hace un tiempo, el infierno de Dante. Yo leí esa obra completa, que tiene muchísimas hojas, y él describe ahí un sinnúmero de cosas, que él toma como referencia. Hay algo malo, pero no se llama infierno, pero algo malo sí hay. Porque que no puede ser. Sí, mire, mi jefe, antes de usted, algo te va a pasar. profundizar donde usted quiere llegar, Claro. yo llegar allá. quiero hacerle esta pregunta. ¿Y por qué tú no lo quieres dejar allí? Es porque es que yo quiero que él me interprete de esta manera. Claro, Ok. claro. No me voy a poner yo de ejemplo, pero vamos a poner... vamos a poner a la jefa, entonces. A mí no me mande para lo negativo. Ok. Otra Una persona muere, ¿verdad? ¿Qué pasa con su alma? Vamos a poner 2 escenarios. Una persona cristiana y una persona no creyente. Bien. Dígase una persona que cree en Dios, pero no hace la voluntad de Él. Bien, bueno, el único ejemplo que da un poquito más de detalle de eso, tomando la Biblia como referencia, es la parábola del rico y Lázaro. Okay. Creo que es el único ejemplo en la Biblia que te va narrando detalladamente lo que pudiera pasar cuando una persona muere instantáneamente, porque los demás hacen referencia. Jesús habló, no teman a los que matan el cuerpo, más bien a los que matan el alma y el cuerpo en el Gehenna. Pero la parábola del rico y Lázaro te dice que inmediatamente muere el hombre rico, vienen espíritus, toman su alma y se lo llevan a un lugar de tormento, donde él es atormentado. De esa cita se ha hecho una doctrina, donde se dice que entonces
De esa manera, todos los que mueran serán lo mismo. Okay. Pero hay una ley hermenéutica que te dice que en base a un solo texto tú no puedes hacer una doctrina. Lo segundo es que las parábolas no pueden tomarse para hacer una doctrina, porque las parábolas, son enseñanzas, no es una verdad literal, es una verdad de referencia que trae una enseñanza. Perfecto. ¿Cuál es la enseñanza? De que realmente aquellos que no hacen la voluntad de Dios, hay un castigo, que así como hay un sistema de justicia humano, un sistema moral humano, donde te dicen, óyeme, el que hace las cosas que no están correctas debe ser castigado. Sí. De la misma manera, si Dios es un Dios justo y un Dios que tiene un código moral, los que no se adaptaron a su palabra, Él lo castigará. Ese es el mensaje. Pero no está diciendo que es así mismo. ¿Qué tipo de castigo sería? Ok. ¿A qué se refiere? En ese ámbito, ahí sí yo tomo lo que estuvo diciendo hace un momento Gabriela y lo que estuvo diciendo también nuestra compañera. Oiga bien esto, no hay algo definido realmente de qué tipo de castigo es. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de muchas cosas y de muchas maneras. Por ejemplo, hay una parábola también que habla de un señor que tenía una viña. Esto es importante también. Y él comienza a decir y a hacer una enseñanza de que a los siervos de él, que él le dio poca responsabilidad y no hicieron lo que tenían que hacer, se le azotó. Pero a los que tenían mucha responsabilidad y no cumplieron, se le azotó o se le dio más azotes porque tenía mucha responsabilidad. Es decir, que el castigo será en la medida que tú tienes el conocimiento. Y eso es lo que establece la palabra. Es como un rango. Es lo que ¿entiendes? Si yo me porto bien, pues entonces yo voy a tener más dulce. Es lo que y yo voy a estar más pegada a papá Dios. Al rey. Porque también en base a la ignorancia muchas personas pecan. Claro. Y nosotros a veces tenemos el conocimiento y lo hacemos escudándonos en que Dios me va a perdonar. Entonces, peor todavía. Tú ahí, tú no sabes a dónde que tú estás cayendo, mi ciela. Porque eso es fuerte. El primer pecado que podemos hacer es decir que no pecamos o que no somos pecadores. No, porque todos es que somos pecadores. Todos, mira, incluso el rey David, creo que fue, una vez oró y pidió, le dijo a Dios que lo librara de sus pecados que le son ocultos. Así es. Porque es que en ignorancia nosotros pecamos. Wow. Pero el pecado que tú cometes con tu libre albedrío, que tú tomas la decisión y tú dices, Dios me va a perdonar cuando yo ore mañana. No. Hebreos 10. Ustedes lo pueden buscar en su casa. Hebreos 10. Ajá, y si tú mueres un minuto antes de tú llegar al otro día. Ay, Dios mío. ¿Qué te va a pasar? Wow. Dime, ¿qué te va a pasar? Tú sabes, ese resumen y esa cosa que uno le llega, ese miedo, es porque nosotros creemos en el Jebna, ¿verdad? En que hay un castigo. Ok, en que porque hay un castigo, luego, ya no puedo mencionar infierno, porque infierno eso es creado, tú sabes, pero es porque nosotros tenemos un temor en Dios. Pero ahora, y esas personas que no creen en Dios, brother, que dicen que se van a morir algún día y hay que disfrutar la vida y que nada pasará. Yo lo voy a poner más difícil. ¿Qué pasa con aquellas personas que nosotros entendemos que nunca han escuchado de Dios? O sea, personas que están, podemos decir, en una parte remota, en África, en Perú, en la ribera del Amazonas, que hay muchas tribus todavía vírgenes que son indígenas, que allá no ha llegado un misionero. ¿Qué pasa con esas personas? Sí, buena pregunta, ministro. No, pero llegará la palabra. Pero aunque no llegue, Romanos 12, pero que ellos, algunos mueren y nunca... Pero oiga, esto es algo importante. Por eso es que el castigo de Dios no debe ser como nosotros lo creemos, porque en base a lo que nosotros creemos, entonces todas esas personas serían salvas. Sí. Pero ese es tu juicio moral, ese no es el de Dios. Entonces, por eso yo hago referencia a que... O se irían al infierno. Claro, o se irían al infierno. O sea, la gente trata de poner un parámetro en base a lo que ellos creen. Pero oye, que dice Romanos 1, el verso 18, y Romanos 12, en base a lo que no han conocido la palabra, dice que aquellos que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. O sea, Dios tiene para ellos una medida para llamarle cuenta, que no es lo que tú crees ni es lo que yo creo. Dios en su momento le llamará a cuenta a ellos, aún sin habérsele revelado la ley. Pero hay algo mayor y más grandioso, hermoso, es precioso. Y es que también Pablo dice, haciendo referencia a aquellas personas que tú decías que quieren hacer caso omiso a que exista un Dios. Pablo dice, mira, oye, toda la grandeza y la eternidad y el poder de Dios es claramente visible en las cosas creadas, de modo que ningún hombre tiene excusa
Porque cuando tú ves el firmamento, lo precioso que es, el diseño maravilloso que es, tienes que entrar entonces, lo que yo dije ahorita, en la creencia ontológica, cosmológica, de que si hay un universo, hubo un creador. Si hay un diseño, hubo un diseñador. Si hay, obviamente, una raza inteligente, pues hubo también un creador inteligente. Sí. Y todo ser humano, cuando ve eso, tiene que saber que existe un Dios. Claro, Sí. Claro. Wow. tiene que existir porque Claro. Wow. ¿cómo tú haces escapa. todo lo que ha surgido? ¿Entiendes? Claro. Todo, nosotros, todo viene de él. Es- Todo viene de él, ¿entiendes? Antes de la nada que existía, él, nada más. Exacto. Es algo Eso es así. innegable, es algo innegable. Las grandes mentes brillantes del siglo medio, de la antigüedad, Sócrates, Platón, ellos fueron quienes desarrollaron la creencia de lo que es la cosmología, de que realmente detrás de todo lo que existe hay una causa. Ministro, Sí. y hablando de eso, ya que usted es cristiano y tiene un gran alto conocimiento del Evangelio, hábleme entonces de esta persona que han tenido visiones y han tenido sueños. No. Y Y personas que han testimonios. ido, porque yo Ajá. nunca he escuchado, aquí está el punto, yo nunca Ay, he ay, ay. escuchado nadie Ay, que ay, ha ido ay. de que para allá abajo. Sí. Y todo el mundo ha ido para allá arriba. Y volvió y bajó. Sí. Ay, eso allá arriba es bello. Y que Ajá. vio qué sé yo qué cosa, y que vio la luz, y que vio un hombre, qué sé yo qué. Hay cientos de testimonios de personas que dicen que han ido al infierno. Y no, Sí, que han ido al dicen, infierno. y Sí. dicen, Claro. y dicen Ah, que pues yo el no- infierno está debajo de la tierra actualmente. Ajá. Que han escuchado voces, Han visto que fuego. han visto fuego, han tenido esa visión. ¿Qué usted opina de eso entonces? Primero, mira. Bueno, de que haya fuego casi, claro que sí, porque es que hay más allá y ahí abajo hay, Hay- hay algo, yo escuché algo que hay lugares, por ejemplo, tierras volcánicas que abajo la superficie es fuego. Se supone Exacto. Es decir, que la superficie, se comprobó que el núcleo de la Tierra Ajá. es totalmente caliente, muy caliente. Exactamente. Eso se ha comprobado. Pero entonces ya, Pero- déme pero- la cosa. No vamos a quemar, se van a quemar. Ahora fuego no habrá chicharrar. ¿Se van a quemar entre esas rocas o qué? Bueno, lo primero es que el infierno no está en el centro de la tierra, ni está abajo ni arriba como nosotros creemos, porque es lo que yo estoy tratando de decirle hoy a ustedes que están Que aquí, no a es los que un me lugar están viendo, físico. de que lo que está ahí hay que entender la palabra. Por ejemplo, lo que es para arriba de nosotros es para abajo de los chinos y viceversa. Entonces, ¿dónde está el infierno si fuese así? Lo segundo es, se supone que el alma Real. es intangible, el alma no es materia física. Entonces, No el puede estar fuego en un sí es lugar. materia. ¿Cómo puede algo que es materia quemar algo que no es materia? Exacto. Lógica básica. Entonces, ustedes tienen que pensar, los que nos están viendo y todo el que cree en esto, tiene que analizar lo que yo dije en el primer programa. La Biblia, lo importante de la Biblia, todo es importante, pero lo más importante de la Biblia no es lo que está escrito literalmente, es su mensaje. Usted tiene que aprender a ver los lenguajes literarios que en ellos están. Para culminar, que Hamilton me está mirando ahí, vuelvo y repito, Yo sí quiero habrá escuchar un eso. lugar donde aquellos que han andado de espalda a Dios van a tener que dar cuentas. Eso no lo niega nadie. Todos tendremos que dar cuenta. Los cristianos van a tener que dar cuenta. Los católicos tendrán que dar cuentas. Nadie es santo. Nadie impone leyes por encima de la misma palabra de Dios. Ella es quien nos tiene que regir a nosotros. No es como la gente quiere. Es como la Biblia lo dice. Entonces, es muy lindo lo que usted acaba de decir. Es así y puedo decir amén a eso, pero la pregunta es, entonces, todas esas personas que han tenido ese tipo de visión han hablado disparate. De que del infierno. No podemos decir que Que han han hablado, visto. han hablado. Que han visto. Los sueños de uno son raros a Satanás. veces, señores. Sí. Los sueños de visiones. uno a veces son raros, que puede No, que haya porque sido un sueño. Yo te voy a ya. responder con algo básico. Deme. ¿Tú crees que los dragones existieron? Yo creo que no. Pero la Biblia habla de dragones. Yo creo que sí. La Biblia Yo creo menciona que sí, dragones. En porque- Mateo, la Biblia dice Los que hollarás al cachorro. dinosaurios. Al cachorro. Los dinosaurios yo creo que eran los dragones. Con Bueno, alas. yo no sé si esto, pero... Espérese, sí, deme. sí. Apocalipsis. Fúndame 12 con eso, por habla favor. de un gran dragón. Ok. Apocalipsis. ¿Verdad que Háblame un poquito de Apocalipsis. ¿Dejamos el próximo Sí, programa o y dejamos de eso aquí? Leviatán también, que No, sale no, con muchas Habla de cabezas. Leviatán. Pero espérate, porque es que. ¿Por qué te digo No eso? me- Por lo que tú me dices de la visión. Obviamente hay que entender cuando Dios te da un mensaje para que Ok. tú lo lleves, qué Dios te quiere decir con ese mensaje.
no quiere decir que lo que tú viste es literal. Literalmente Dios eso. te está advirtiendo de algo. Juan habló en lenguaje metafórico, utilizando insignias, utilizando formas de su literatura, del tiempo de ellos, que es para que tú entiendas qué representaba un dragón: destrucción, muerte. Eso es lo que representa en la literatura antigua. Bueno, y de eso, muchas cosas. eso es lo que yo también. creo con las personas que han tenido visiones. Ok. Yo entiendo que un ser humano no puede ir a la dimensión que Dios tiene reservada para nuestro cuerpo no presente, para cuando seamos transformados. Pablo, que fue el apóstol que más revelación trajo a la tierra con sus escritos, dice que el Señor le mostró cosas del cielo. ¿Y sabe qué él dijo? Sí. Cosas que ojo no vio. Oiga bien esto. Ni a corazón de hombre subió. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Él mismo dijo que él no podía decir las Lo cosas que que él él vio. había visto. Entonces, ¿cómo es posible que las cosas que están en un mundo no conocido para nosotros puede ser describido con palabras de este mundo? Entonces, No lo creo. una preguntita. No hay forma. O sea, ya usted se fue a la parte celestial. Usted me está diciendo que Pablo subió, ¿verdad? Vio. Dios le permitió ver cosas. Dios le permitió ver cosas, pero Claro. entonces los ángeles que están allá en el cielo, y ¿por qué usted se ríe, Vinilo? No, continúa. Ok. Los ángeles que están allá en el cielo, que habitan alrededor del trono de Dios, ¿por qué ellos no lo pueden ver? ¿Y por qué nadie lo ha visto a él? Eso es sencillo de responder. Cuénteme. No sabemos. Nadie lo sabe. Nadie No sabe sabemos. nada. Gracias. No podemos argumentar en cosas no reveladas. Es cierto. Bueno, señores, pues aquí terminamos otro episodio más de Otro Ambiente Y con Radio. ese mismo vamos a empezar. Muchísimas gracias.